Vamos a hacer un análisis profundo y detallado de cada uno de los conceptos mencionados. Los principios del Kybalión, los principios fractales, los principios akáshicos y cómo estos conceptos se entrelazan. Este análisis incluirá la etimología y el origen de las palabras y conceptos no comunes para una comprensión más profunda. 1. El Kybalión y los principios herméticos. A. Mentalismo. El primer principio del Kybalión establece que el todo es mente, el universo es mental. Esto implica que todo lo que existe en el universo es producto de la mente universal o de la conciencia. El universo en sí es una manifestación mental, lo que nos lleva a reflexionar sobre la realidad en términos de percepción y pensamiento. Etimología de mentalismo. Proviene del latín mens, que significa mente, razón o pensamiento. El sufijo ismo denota una doctrina o sistema de pensamiento, por lo que mentalismo se refiere a una doctrina que postula la primacía de la mente en la creación o comprensión del universo. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que existe una correspondencia entre los distintos planos de la realidad. El macrocosmos, el universo a gran escala, refleja el microcosmos, el ser humano, lo individual y viceversa. Esto es crucial para entender la conexión entre todas las cosas. Etimología de correspondencia. Proviene del latín correspondere, compuesto por cor, conjunto o totalidad, y respondere, responder. Literalmente significa responder conjuntamente, lo que implica una conexión o reflejo mutuo entre dos niveles o entidades. C. Vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Este principio describe que todo en el universo, tanto físico como mental, está en constante movimiento. Desde las partículas subatómicas hasta los pensamientos y las emociones, todo está en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más sutil es la energía, y cuanto más baja, más densa. Etimología de vibración. Proviene del latín vibrare, que significa moverse hacia adelante y hacia atrás o temblar. Esto sugiere que todo en el universo oscila, tanto física como energéticamente. D. Polaridad. Todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Aquí se describe que todo en la existencia tiene dos aspectos opuestos que, en última instancia, son diferentes grados de lo mismo. Ejemplos incluyen el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el amor y el odio. El concepto de polaridad es clave para comprender que los opuestos son intercambiables, ya que son simplemente extremos de un mismo espectro. Etimología de polaridad. Proviene del latín polaris, que significa relativo al polo. Los polos representan los extremos de un espectro, lo que refuerza la idea de dualidad y oposición en el mundo natural. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Este principio describe los ciclos de movimiento en el universo. Todo, desde las estaciones hasta los estados emocionales, sigue un patrón rítmico de avance y retroceso, de crecimiento y decrecimiento. Etimología de ritmo, del griego ritmos, que significa movimiento regular o flujo medido. Este concepto resalta que el cambio en el universo sigue patrones o ciclos que pueden ser observados y comprendidos. F. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Este principio enseña que nada sucede por azar, sino que todo es el resultado de una cadena de causas y efectos. Este concepto es crucial para entender la responsabilidad de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Etimología de causa, del latín causa, que significa razón o motivo, implica un impulso o fuerza detrás de todo fenómeno. El efecto, del latín effectus, se refiere al resultado o la consecuencia de esa causa. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio no solo se refiere a los géneros biológicos, sino a la existencia de energías masculinas, activo, directo, expansivo, y femeninas, receptivo, nutritivo, introspectivo, en todo lo que existe. Ambas energías son necesarias para la creación y la manifestación. Etimología de género, del latín genus, que significa tipo o clase, pero también tiene connotaciones de engendrar, lo que subraya la idea de creación a través de la interacción de energías complementarias. Principios fractales. Los fractales son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas. Son estructuras que se autosemejan, lo que significa que una pequeña parte de un fractal es una réplica a menor escala del todo. Este concepto no solo se aplica a las matemáticas, sino también a la naturaleza,
como en los patrones de crecimiento de los árboles, las conchas marinas y hasta en los sistemas neuronales. A. Autosemejanza. La autosemejanza es un concepto central en los fractales, donde las mismas formas se repiten a diferentes escalas. Esto también puede relacionarse con el principio de correspondencia en el Kybalión, donde lo que ocurre a gran escala ocurre también a pequeña escala. Etimología de fractal. Del latín fractus, que significa roto o fragmentado. La palabra fue acuñada por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 para describir formas que, aunque complejas, mantienen un patrón repetitivo a diferentes escalas. B. Interconexión. Los fractales también ilustran cómo todo está interconectado. Una pequeña alteración en una parte de un sistema fractal puede tener un impacto en la totalidad. Este principio tiene una fuerte resonancia con el concepto de causa y efecto del Kybalión. 3. Principios akáshicos. El término akáshico proviene del sánscrito akasha, que significa éter o espacio. Los registros akáshicos son una especie de banco de memoria cósmica donde se cree que están guardadas todas las experiencias, pensamientos, palabras y emociones de cada ser en el universo. Estos registros pueden ser visualizados como una red de información que trasciende el tiempo y el espacio. A. Conexión universal. El concepto de los registros akáshicos sugiere que existe una conciencia universal en la que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá está registrado. Esto está vinculado con el principio de mentalismo del Kybalión, donde todo está conectado a una mente o conciencia superior. B. Causalidad kármica. El concepto de karma, del sánscrito karman, que significa acción, se refiere a la ley de causa y efecto en términos espirituales. Los registros akáshicos contendrían las huellas de todas las acciones pasadas, que determinan el curso futuro de la existencia de un individuo. Esto está alineado con el principio hermético de causa y efecto. Integración de los conceptos. Al integrar el Kybalión, los fractales y los registros akáshicos, podemos ver un patrón de interconexión. Vamos a hacer un análisis profundo y detallado de Como experto en el Kybalión, principios fractales, hermetismo y el concepto de los registros akáshicos, puedo integrar estas filosofías y principios en un marco comprensible. 1. El Kybalión y los principios herméticos. El Kybalión es un texto que expone la filosofía hermética, que se basa en los antiguos conocimientos de Hermes Trismegisto. Contiene 7 principios fundamentales que explican cómo funciona el universo a nivel físico, mental y espiritual. Estos principios son mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Todo lo que existe proviene de la mente y la realidad es una manifestación de la conciencia universal. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio resalta la relación entre los diferentes niveles de existencia, como el microcosmos y el macrocosmos. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo en el universo es energía y está en constante vibración, desde lo más denso hasta lo más sutil. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son diferentes grados de la misma cosa y pueden ser transformados el uno en el otro. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. El universo opera en ciclos, donde todo avanza y retrocede, creando patrones rítmicos. Causa y efecto.
Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo lo que sucede tiene una razón y todo acto genera una reacción. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. Estas dos energías opuestas son necesarias para la creación y se encuentran en todas las cosas. 2. Principios fractales. Los fractales son formas matemáticas que se repiten a diferentes escalas. En el contexto espiritual y filosófico, el principio fractal puede relacionarse con la correspondencia del hermetismo, donde los patrones se replican tanto en los niveles más pequeños como en los más grandes del universo. Autosemejanza. En un fractal, cada parte del sistema contiene la estructura del todo, lo que se puede aplicar a la filosofía hermética para entender que el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano, son reflejos el uno del otro. Interconexión. En términos espirituales, los fractales sugieren que todo está interconectado y que las acciones a pequeña escala pueden tener efectos masivos, al igual que en la ley de causa y efecto del Kybalión. 3. Principios akáshicos. El registro akáshico se refiere a una especie de biblioteca cósmica donde se cree que están registrados todos los pensamientos, acciones, emociones y experiencias de cada ser a lo largo de la historia. En muchas filosofías espirituales se piensa que es un plano de información accesible a través de la meditación o prácticas espirituales. Conexión universal. Al igual que el principio de mentalismo en el Kybalión, el concepto de los registros akáshicos postula que todo lo que ha existido o existirá está contenido en una red de información universal, conectada a la mente cósmica. Causalidad kármica. El principio de causa y efecto del Kybalión puede vincularse con los registros akáshicos, ya que estos registros llevan el historial de todas las acciones, karma, y sus consecuencias en el universo. Integración de los conceptos. El Kybalión y el fractal. Los principios de correspondencia y vibración del Kybalión pueden ser vistos como fractales en el universo, ya que las leyes que gobiernan el cosmos se aplican igualmente a los niveles individuales y colectivos de la existencia. Fractal y registros akáshicos. Los fractales también pueden representar la naturaleza continua y autorreplicante de la información contenida en los registros akáshicos, donde la historia del universo, desde lo más pequeño a lo más grande, sigue patrones repetidos. En resumen, el Kybalión, los principios fractal, hermético y akáshico son formas diferentes de entender una realidad interconectada y vibrante. Desde los principios mentales y vibracionales del Kybalión, la repetición y autosemejanza de los fractales, hasta los registros akáshicos que guardan la memoria del universo, todo sugiere que la vida sigue un orden y patrones universales en todos los niveles de existencia. Para proporcionar un análisis extenso y profundo del texto, abordaremos cada concepto punto por punto, desarrollando una comprensión amplia y lógica. Utilizaremos el pensamiento lateral, una técnica de resolución de problemas que implica mirar las cosas desde nuevas perspectivas, además de explorar definiciones enciclopédicas y los orígenes etimológicos de las palabras menos comunes. Este enfoque te permitirá no solo entender el significado superficial, sino también las raíces filosóficas y lingüísticas de los términos. 1. El Kybalión y los principios herméticos. Etimología y significado de términos clave. Kybalión. Esta palabra deriva probablemente de la raíz griega kybalos, que significa doctrina. Aunque su origen exacto es incierto, el Kybalión se refiere a un compendio de enseñanzas asociadas con Hermes Trismegisto. La obra, escrita en 1908 por autores anónimos, recoge la filosofía hermética, que es una combinación de sabiduría egipcia y griega. Hermético viene de Hermes Trismegisto, una figura mítica que combina el dios egipcio Thot y el dios griego Hermes. Hermes es conocido como el mensajero de los dioses y también como el dios de la sabiduría. De aquí deriva el término hermético, que significa cerrado o secreto, como una referencia a la naturaleza esotérica y reservada de estos conocimientos. Desarrollo profundo de los principios herméticos. Mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio establece que todo lo que existe tiene su origen en la mente. En términos modernos, podría interpretarse como una teoría cuántica, donde el observador afecta lo observado.
El concepto de mente aquí se refiere no solo al pensamiento humano, sino a una conciencia universal o nous, palabra griega para mente, que subyace en toda la creación. Este principio se alinea con la idea de que la realidad es una proyección o manifestación de una mente colectiva o divina. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio sugiere una estructura fractal del universo, donde los mismos patrones se repiten en diferentes escalas. La idea de correspondencia implica una analogía universal que conecta las leyes físicas, espirituales y mentales. Este principio también puede vincularse con la teoría de la holografía, donde cada parte de un todo contiene la información del todo completo. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Aquí se introduce la idea de que todo lo que existe está en constante movimiento, incluso lo que parece sólido. En física, esto se relaciona con la mecánica cuántica, donde los átomos y partículas subatómicas están en constante vibración. Las vibraciones no son solo físicas, sino también mentales y emocionales, lo que se relaciona con la idea de que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto vibracional en nuestra realidad. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Este principio está vinculado a la dialéctica, un concepto filosófico desarrollado por Heráclito y más tarde por Hegel y Marx, que sugiere que el cambio ocurre a través de la interacción de los opuestos. También se refiere a la idea de que las diferencias entre los opuestos son solo de grado, como el frío y el calor, que son aspectos de la misma cosa, la temperatura en diferentes grados. Ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Este principio describe los ciclos naturales del universo, que pueden observarse en fenómenos como las mareas, las estaciones y los ciclos de la vida. La idea de ritmo sugiere que todo sigue un patrón de expansión y contracción, similar a la respiración o los latidos del corazón. Este concepto se relaciona también con la entropía en física, que describe el flujo natural de la energía en un sistema cerrado. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Aquí encontramos una referencia directa al principio de causalidad, que es un pilar fundamental tanto en la ciencia como en la filosofía. Este principio también está presente en la noción del karma en las filosofías orientales, donde cada acción tiene una reacción correspondiente. En física, esto se alinea con la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción opuesta y de igual magnitud. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio va más allá del género biológico y sugiere una dualidad fundamental de energías en todo el universo. La energía masculina, activo, penetrante, y la energía femenina, receptiva, nutritiva, son esenciales para la creación y el equilibrio. Estas energías pueden compararse con los conceptos del yin y yang en la filosofía china. Principios fractales. Etimología y definición de fractal. Fractal. El término fue acuñado en 1975 por el matemático Benoit Mandelbrot, a partir del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Un fractal es un objeto matemático que muestra una estructura autosemejante en diferentes escalas. Profundización en el principio fractal. El concepto fractal es clave para entender la estructura del universo en diferentes niveles. Los fractales aparecen en la naturaleza, en montañas, costas, estructuras biológicas y en los procesos humanos, mercados financieros, redes neuronales. Desde una perspectiva filosófica y espiritual, los fractales representan la idea de que cada parte contiene el todo, lo cual refleja el principio hermético de correspondencia. Por ejemplo, en un fractal, un pequeño segmento puede parecerse al patrón completo, lo que se asemeja al principio de que el microcosmos refleja el macrocosmos. Esto puede extenderse a la idea de que nuestra conciencia individual es una réplica o proyección de una conciencia universal más grande. Principios akáshicos. Etimología y significado de akáshico. Akáshico deriva del sánscrito akasha, que significa éter o espacio. En las tradiciones hindúes y espirituales, los registros akáshicos son considerados una base de datos metafísica que contiene todas las experiencias y conocimientos de cada ser desde el principio del tiempo. Desarrollo profundo del principio akáshico.
Los registros akáshicos son vistos como un archivo cósmico que contiene toda la historia del alma y sus experiencias a través del tiempo y el espacio. Estos registros no solo contienen información sobre el pasado, sino también sobre el futuro potencial, según las decisiones y acciones que se tomen en el presente. Desde una perspectiva científica, los registros akáshicos podrían vincularse con la idea de un campo de información cuántica o un campo unificado de energía, donde toda la información del universo está interconectada. Este concepto también resuena con la teoría del campo morfogenético de Rupert Sheldrake, que sugiere que existe un campo de memoria colectiva que conecta a todos los seres vivos. Integración de los conceptos. El Kybalión y el fractal. La idea fractal está estrechamente relacionada con el principio hermético de correspondencia. Tanto en el Kybalión como en los fractales, el concepto central es que los patrones se repiten a diferentes niveles de la realidad. Esto sugiere que las leyes que rigen el universo en su totalidad también gobiernan nuestras vidas individuales. Fractal y registros akáshicos. Los registros akáshicos, como una biblioteca cósmica, podrían visualizarse como una estructura fractal en sí misma, donde cada evento, pensamiento y emoción se refleja en múltiples niveles de la existencia. La idea de que todo está registrado en un plano sutil y accesible es consistente con la naturaleza autorreplicante de los fractales, donde la información está almacenada y accesible en cualquier punto del patrón. Conclusión. Al combinar el Kybalión, los fractales y los registros akáshicos, se puede entender una estructura universal donde todo está conectado y regido por principios repetitivos y vibracionales. Los conceptos de correspondencia, causa y efecto, y vibración del Kybalión encuentran paralelos en los fractales matemáticos y en la teoría akáshica de interconexión universal.